Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy voy a hablarles sobre los apolíticos, una comunidad especial que me provoca la extraña sensación de que no para de crecer, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Es que nosotros, los que nos sentimos involucrados con las acciones que genera la política, a veces pecamos en creer que somos todos así, que todos son como nosotros, sin darnos cuenta que en realidad donde estamos es dentro de una burbuja. El término apolítico se refiere a una postura o actitud que implica no estar involucrado en la política o no tener preferencias políticas claras. Las personas apolíticas suelen abstenerse de participar activamente en actividades políticas, como votar en elecciones, unirse a partidos políticos, manifestarse o expresar opiniones políticas. Existen diversas razones por las cuales alguien podría adoptar una posición apolítica. Una razón puede ser desinterés. Algunas personas simplemente no sienten interés por la política. Pueden considerar que la política es complicada o aburrida y por lo tanto eligen no involucrarse. Otra razón puede ser un sentimiento de frustración. Personas desencantadas con el sistema político, percibiendo la corrupción, la polarización y la falta de eficacia en los gobiernos como razones para mantenerse al margen de la política. También pueden ser personas que quieren evitar conflictos, que prefieren no discutir sobre política para evitar conflictos con amigos, familiares o colegas que tienen opiniones políticas diferentes. Optan por mantenerse al margen de las discusiones políticas para mantener la armonía en sus relaciones. Otras personas sienten una falta de identificación y optan por no tomar partido. Es importante destacar que ser apolítico no necesariamente significa ser apático o indiferente hacia los asuntos públicos. Algunas personas apolíticas pueden estar comprometidas con causas sociales o comunitarias y participar en actividades de voluntariado o acciones cívicas sin estar relacionadas directamente con la política partidista. Pero amigos, es fundamental recordar que la política desempeña un papel crucial en la sociedad y en la toma de decisiones que afectan a las comunidades y a nivel nacional. La participación ciudadana y el compromiso político pueden ser formas importantes de influir en el cambio y en la dirección de una sociedad. Por lo tanto, mientras que ser apolítico es una opción válida, es importante reconocer que la política tiene un impacto de proporciones en nuestras vidas y en el funcionamiento de la sociedad en general. Los apolíticos argumentan motivaciones personales. Adoptan una postura apolítica por diversas razones personales. Puede ser la desconfianza en los políticos y las instituciones políticas. Y también, y esto es muy importante, la percepción de que sus acciones individuales no tendrán un impacto significativo en el proceso político. Otro tema en cuestión que se genera en la sociedad y que provoca a la gente a alejarse de estos temas es la polarización política. En muchos lugares del mundo, la polarización política se ha vuelto más intensa en las últimas décadas. Esto ha llevado a una mayor confrontación entre diferentes facciones políticas y a la creación de un ambiente político a menudo hostil. Entonces, algunas personas optan por mantenerse alejadas de la política para evitar verse arrastradas por esta polarización. Muchas personas también sufren desencanto por la corrupción. El desencanto con la política y la percepción de que la corrupción es rampante en la esfera política pueden llevar a las personas a alejarse de la política. La falta de confianza de los líderes políticos y las instituciones puede hacer que algunos individuos sientan que no vale la pena involucrarse. Otros tienen su ética y valores personales. Algunas personas pueden considerar que su ética o valores personales les impiden apoyar a un partido político o ideología específica.
Prefieren centrarse en cuestiones morales o éticas en lugar de alinearse con una plataforma política. También hay falta de información o conocimiento. A veces, las personas pueden sentirse abrumadas por la cantidad de información política disponible y la complejidad de los problemas políticos. Esto puede llevar a la apatía política o al apoliticismo, ya que no se sienten capacitadas para tomar decisiones políticas informadas. Ser apolítico también puede tener efectos secundarios, como la falta de participación en procesos democráticos, lo que puede limitar la capacidad de influir en el gobierno y en las políticas públicas. Además, puede llevar a la exclusión de importantes debates sociales y políticos. Otro tema no menor. En algunas sociedades autoritarias, las personas pueden optar por ser apolíticas como una forma de evitar represalias por parte del gobierno. Expresar opiniones políticas contrarias al régimen puede ser peligroso en tales contextos. De cualquier manera, es importante tener en cuenta que la postura apolítica no es necesariamente permanente. Las personas pueden cambiar su perspectiva y comprometerse más activamente en la política en respuesta a eventos elocuentes, cambios en sus circunstancias personales o en una mayor conciencia de los problemas políticos con el paso del tiempo. En última instancia, ser apolítico es una elección personal y cada individuo tiene sus razones para abrazar esta posición. Sin embargo, es esencial recordar que la política desempeña un papel fundamental en la configuración de nuestras sociedades y en la toma de decisiones que afectan a nuestras vidas. Y la participación cívica puede ser una forma importante de influir en el cambio y promover un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas. Vamos a hablar ahora de las causas y consecuencias del apoliticismo. Por ejemplo, la participación indirecta de la sociedad. Aunque algunas personas se consideran apolíticas porque no están involucradas en actividades políticas directas, como votar o unirse a partidos políticos, aún pueden estar influyendo en la política de manera indirecta. Por ejemplo, su elección de consumir productos éticos o sostenibles puede ser una forma de expresar preferencias políticas sin involucrarse en la política convencional. Otra consecuencia es la creación de movimientos apolíticos. En algunas ocasiones se han formado movimientos o grupos que abogan por un enfoque apolítico o postpartidista. Estos grupos pueden centrarse en la solución de problemas específicos sin identificarse con una ideología política en particular. A menudo, su objetivo es superar la polarización y promover el diálogo. Ser apolítico también es enfrentar desafíos. Aunque el apoliticismo puede ser una elección válida, también enfrenta desafíos importantes. En sistemas democráticos, la participación ciudadana es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. Si un gran número de personas elige no participar en la política, puede socavar la representatividad y la efectividad de las instituciones democráticas. La falta de educación cívica o conocimiento político puede contribuir al apoliticismo. La educación cívica efectiva puede darles herramientas a las personas para que entiendan cómo funcionan las instituciones políticas y cómo pueden participar de manera significativa en el proceso político. ¿Hay alternativas al apoliticismo? En lugar de abrazar por completo esta idea, algunas personas eligen enfoques alternativos, como el activismo o el compromiso cívico. Estos enfoques les permiten influir en la política y en las cuestiones sociales de manera más directa y efectiva, al tiempo que mantienen su independencia de los partidos políticos tradicionales.
Aunque algunas personas intentan evitar la política, la realidad es que la política está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Desde las leyes que rigen la seguridad en el tráfico hasta las políticas que afectan a la educación y a la atención médica, las decisiones políticas tienen un impacto tangible en nuestras vidas. En última instancia, la decisión de ser apolítico o no es personal. Sin embargo, encontrar un equilibrio entre la participación política y la protección de la salud mental y la paz personal puede ser un desafío. Algunas personas optan por participar en cuestiones que les importan profundamente, mientras mantienen una distancia en otros aspectos de la política. Resumiendo sobre las causas y consecuencias del ser apolítico, no deja de ser una postura válida que algunas personas adoptan por diversas razones personales. Sin embargo, es importante considerar cómo esta posición puede afectar la toma de decisiones políticas y la sociedad en general, y reflexionar sobre si existen formas de participación cívica que permitan a las personas influir en la política y en las cuestiones sociales de manera efectiva y significativa. No existe una única fuente confiable o un registro universal de la cantidad de personas apolíticas en diferentes países, ya que el apoliticismo es una actitud personal y subjetiva que puede variar ampliamente de una persona a otra. Además, la definición de apolítico puede ser bastante flexible, ya que algunas personas pueden considerarse apolíticas, pero aún así estar involucradas en ciertas actividades políticas o tener opiniones políticas ocasionales. Dicho esto, los estudios de opinión pública y las encuestas pueden proporcionar algunas indicaciones sobre la participación política y las actitudes hacia la política en diferentes países. Estos estudios a menudo incluyen preguntas sobre el interés en la política, la participación en elecciones y otras actividades políticas y la afiliación a partidos políticos. A partir de estos datos, es posible inferir tendencias generales sobre el apoliticismo en una sociedad determinada. Además, la participación política y el apoliticismo pueden variar notablemente según el contexto cultural, social y político de cada país. Algunos países pueden tener una mayor tradición de participación política y un interés generalizado en la política, mientras que en otros, la apatía política o el apoliticismo pueden ser más comunes. No existe una peor época del apoliticismo como tal, ya que el apoliticismo es una actitud o postura individual que puede manifestarse en diferentes momentos de la historia y en diferentes contextos sociales y políticos. Además, la percepción del apoliticismo puede variar según la perspectiva y los valores de cada persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos momentos de la historia, la apatía política o el apoliticismo pueden tener efectos negativos en una sociedad, especialmente en sistemas democráticos en los que la participación ciudadana es fundamental para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Por ejemplo, durante periodos de agitación social, crisis política o amenazas a la democracia, la falta de participación política activa y el desinterés pueden llevar a la consolidación del poder en manos de grupos o individuos antidemocráticos. La apatía política también puede contribuir a la falta de representación y a la pérdida de control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales. Por otro lado, el apoliticismo puede ser una respuesta a situaciones de corrupción, polarización política extrema o falta de confianza en las instituciones políticas, lo que puede llevar a algunas personas a distanciarse de la política como una forma de protesta o como una manera de preservar su salud mental y emocional.
En última instancia, la valoración del apoliticismo depende de la perspectiva individual y del contexto político y social en el que se encuentre. Lo importante es que las sociedades democráticas fomenten la participación informada y el compromiso cívico, al tiempo que respeten la diversidad de opiniones y actitudes hacia la política. ¿Cómo se convence a un apolítico? Convencer a una persona apolítica para que se involucre en la política puede ser un desafío, ya que esta actitud generalmente se basa en creencias personales y preferencias individuales. Sin embargo, si deseas alentar a alguien para participar en la política o a interesarse más en los asuntos públicos, aquí hay algunos enfoques que podrían ayudar. Por ejemplo, antes de intentar convencer a alguien, es fundamental escuchar sus razones para ser apolítico. Comprender sus preocupaciones y perspectivas te permitirá abordar sus inquietudes de manera más efectiva. También hay que proporcionar información objetiva y precisa sobre temas políticos y sociales relevantes. A menudo, la falta de conocimiento puede ser un factor que contribuye al apoliticismo. Podés compartir libros, artículos, documentales u otras fuentes de información confiables. Tenés que destacar la importancia de la política y explicar cómo las decisiones políticas afectan a la vida cotidiana de las personas. Podés señalar ejemplos concretos de políticas que tienen un impacto en áreas como la educación, la atención médica, el medio ambiente y la economía. Anima a la persona a involucrarse en actividades cívicas como el voto, la asistencia a reuniones de comunidad, el voluntariado en organizaciones sin fines de lucro o el seguimiento de noticias políticas. Fomenta el debate constructivo e invita a la persona a participar en debates políticos informales donde se puedan compartir opiniones y puntos de vista de manera respetuosa y constructiva. Recordá que la política no es un asunto de todo o nada. Ayuda a la persona a comprender que no es necesario estar completamente alineado con un partido político o ideología específica. Se pueden tener matices y apoyar políticas específicas sin comprometerse por completo. Mostrá ejemplos inspiradores. Compartí historias de personas que han logrado cambios positivos a partir de la participación política o del activismo. Esto puede inspirar a alguien a ver el potencial de hacer una diferencia. Construí conexiones personales. A menudo, las relaciones personales pueden ser un factor importante para influir en las opiniones políticas. Compartí tus propias experiencias políticas y cómo te han afectado de manera positiva. Por sobre todas las cosas, sé paciente. Cambiar las actitudes políticas lleva tiempo y esfuerzo. No presiones demasiado a la persona o esperes resultados inmediatos. Respetá la elección personal. Recordá que el apoliticismo es una elección legítima. Aunque puedes intentar alentar la participación política, es importante respetar la decisión de alguien de no involucrarse en la política si así lo elige. Resumiendo, no podés forzar a nadie a volverse políticamente activo si no lo desea. Sin embargo, al proporcionar información, fomentar el diálogo y demostrar cómo la política puede tener un impacto en la vida cotidiana, podés ayudar a alguien a tomar decisiones informadas sobre su participación política. Apolítico y apartidario son dos términos que se refieren a actitudes relacionadas con la política, pero tienen significados ligeramente diferentes. El apolítico es una persona que elige no estar involucrado en la política en general. Pueden no tener preferencias políticas claras, no votar en elecciones,
evitar discusiones políticas y mantenerse al margen de actividades políticas en general. Los apolíticos a menudo ven la política como algo ajeno a sus vidas o como algo que prefieren evitar. En cambio, el apartidario puede estar interesado en la política y participar en actividades políticas, pero elige no afiliarse a un partido político en particular. Los apartidarios pueden votar en elecciones y participar en debates políticos, pero no se sienten identificados con ninguna ideología o partido político en específico. Prefieren mantener su independencia y tomar decisiones basadas en cuestiones específicas en lugar de lealtades partidistas. En resumen, mientras que un apolítico se mantiene al margen de la política en general, un apartidario está dispuesto a participar en la política, pero no se adhiere a ningún partido político en particular. Ambas actitudes implican una cierta distancia de la política partidista convencional, pero difieren en la medida en que alguien se involucra en el proceso político y en sus preferencias ideológicas. Hay otra cosa a tener en cuenta, y es el cambio de ideas políticas de una persona con el paso de los años. Se puede denominar de varias maneras, dependiendo de la dirección del cambio y del contexto en el que ocurre. Algunos términos que se utilizan para describir este proceso incluyen una evolución política, un cambio de opinión, una transformación política o realineamiento político, o una desilusión sobre todo el sistema. Una evolución política se puede dar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Un cambio de opinión refleja simplemente la alteración de las opiniones o creencias políticas de una persona. Es muy similar a lo que llamé anteriormente transformación política o realineamiento político. Es muy saludable reevaluar las creencias políticas y mirar con una cierta distancia independiente y ver si eso tuvo el resultado esperado. Y todo esto sin contar los posibles casos de desacuerdo con la dirección política del partido al que antes uno estaba afiliado. Cuando entramos al terreno de la desilusión, la cosa cambia. Se puede hablar de una decepción hacia el partido, líder político o sistema político en general. Lleva a cambiar de posición política al individuo y eso también es llamado madurez política o flexibilidad política. De cualquier manera, el cambio de ideas políticas es un proceso natural que puede ocurrir a medida que una persona madura, adquiere nuevas experiencias y conocimientos y se enfrenta a desafíos y eventos que pueden influir en su visión política. Estos cambios son comunes y reflejan la capacidad de las personas para adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué culpa tienen los políticos con los apolíticos? La existencia de personas apolíticas no se puede atribuir directamente a los políticos, ya que la actitud apolítica es una elección personal de cada individuo. Sin embargo, los políticos y el sistema político en general pueden influir en la aparición de apolíticos de varias maneras. Desconfianza en los políticos, polarización y división, falta de representación, falta de opciones atractivas, de educación cívica y de compromiso político. Por ejemplo, la desconfianza te lleva a adoptar una postura apolítica, escándalos de corrupción, promesas incumplidas, etc. Una excesiva polarización también lleva a querer evitar el conflicto y la confrontación. Ni hablar cuando nos encontramos políticos que no representan adecuadamente los intereses de una sociedad. Algunas personas pueden considerar que no hay opciones políticas atractivas entre las que elegir. Si perciben que todos los partidos políticos o candidatos son igualmente inadecuados o poco efectivos, pueden optar por no participar en el proceso político. En última instancia, aunque los políticos y el sistema político pueden influir en la aparición de personas apolíticas al contribuir a la desconfianza, la polarización y la falta de representación,
La decisión de ser apolítico sigue siendo una elección individual. Las personas tienen la capacidad de informarse, participar y tomar medidas para abordar las preocupaciones políticas que puedan tener, incluso en un contexto político desafiante. Pero amigos, la pregunta del millón es la siguiente. ¿El apoliticismo puede ser el origen de algo mucho más serio? Según mi opinión, puede ser un síntoma de problemas más profundos o subyacentes en una sociedad. Además, la falta generalizada de participación política activa y la apatía política pueden tener implicaciones importantes para una sociedad y sus sistemas políticos. ¿A qué problemas más serios me refiero? Al desinterés por la democracia, a la falta de control ciudadano, a la marginalización de grupos, al aumento de la polarización, al riesgo de abuso de poder y a las crisis sociales. Desinterés por la democracia. Mirá, si una gran parte de la población es apolítica y no participa en el proceso democrático, puede erosionar la salud de la democracia misma. La apatía política puede llevar a una falta de control ciudadano sobre el gobierno y las políticas públicas. Ciertos grupos de la sociedad pueden ser más propensos a ser apolíticos debido a factores como la desigualdad, la discriminación o la exclusión política. La falta de participación política puede llevar a la falta de atención a cuestiones importantes que afectan la calidad de vida de las personas, como la educación, la atención médica y la protección del medio ambiente. Y cuando una gran parte de la población se mantiene al margen de la política, puede aumentar el riesgo de abuso de poder por parte de líderes políticos o grupos influyentes, ya que hay menos contrapesos y control ciudadano. Este combo puede terminar lamentablemente en crisis políticas, ya que la insatisfacción acumulada puede estallar en momentos de tensión. El apoliticismo puede ser un indicio de desafíos políticos y sociales más profundos. La participación cívica activa y la implicación en la política son elementos clave para mantener una democracia saludable y abordar los problemas sociales y políticos de manera efectiva. ¿Qué diferencia o similitud existe entre un anarquista y un apolítico? Los anarquistas y los apolíticos son dos tipos de personas que tienen actitudes diferentes hacia la política y la participación en el sistema político. Aquí te presento las diferencias y similitudes clave entre ambos. Alguna diferencia puede ser, por ejemplo, la actitud hacia la política. Mientras los anarquistas son activistas políticos que abogan por la abolición del Estado y la autoridad coercitiva en la sociedad, los apolíticos, por otro lado, eligen no participar en la política o no tienen un interés activo en los asuntos políticos. No buscan cambiar el sistema político. Otra diferencia puede ser los objetivos políticos. Mientras los anarquistas tienen objetivos políticos claros relacionados con la transformación de la sociedad y la eliminación de las estructuras de poder, los apolíticos generalmente carecen de objetivos políticos específicos y pueden no buscar activamente cambios en la sociedad a través de la política. Pero hay similitudes, por ejemplo, la desconfianza en la política convencional, especialmente cuando perciben que el sistema político está corrupto, ineficaz o incapaz de abordar los problemas de manera satisfactoria. Otra similitud es el enfoque en la autonomía individual. Cuestiona la autoridad y el control gubernamental sobre la vida de las personas. Es importante destacar que mientras los anarquistas están activamente involucrados en la política, luchando por cambios radicales en la organización de la sociedad, los apolíticos generalmente optan por mantenerse al margen de la política y pueden no tener un objetivo político claro.
Las similitudes se basan principalmente en la desconfianza hacia la política convencional y la valoración de la autonomía individual, pero las actitudes y acciones específicas varían significativamente entre estos dos grupos. Vayamos ahora a la corriente liberal clásica y su opinión sobre el apolítico. Su punto de vista se puede entender de la siguiente manera. Por ejemplo, el respeto por la libertad individual. Los liberales clásicos creen que las personas tienen derechos naturales, incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Como resultado, respetar la decisión de alguien de ser apolítico es coherente con el respeto a su libertad individual para elegir no participar en la política si así lo desean. Otro tema es que coinciden con un Estado limitado, que no interfiere excesivamente en la vida de las personas. También exigen ambos la tolerancia política. Esto incluye respetar la decisión de alguien de ser apolítico, ya que es una elección legítima en una sociedad pluralista. Sin embargo, es importante señalar que el liberalismo clásico también destaca la importancia de la participación cívica y política como un medio para proteger y preservar la libertad individual. Los liberales clásicos suelen alentar la participación en el proceso político para garantizar que el gobierno sea limitado y respetuoso de los derechos individuales. Aunque respetan la elección de ser apolítico, pueden argumentar que la participación cívica activa es una forma efectiva de influir en las políticas y proteger la libertad. El tema del apoliticismo no es nuevo, y la Biblia se refiere a los indiferentes o apolíticos de la siguiente manera. La frase «vomitaré a los tibios» proviene de un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 3.16. El pasaje completo es el siguiente. «Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Este pasaje es una metáfora utilizada por el autor del Apocalipsis para transmitir un mensaje espiritual y religioso. En el contexto bíblico se interpreta como una advertencia a aquellos que son indiferentes o apáticos en su fe religiosa. La metáfora sugiere que Dios prefiere la devoción sincera y el compromiso total, ya sea una fe ferviente o incluso la incredulidad completa, en lugar de la indiferencia o la apatía. La relación entre esta frase bíblica y la noción de ser apolítico es que ambas se refieren a la idea de la indiferencia o la falta de compromiso en un contexto específico. Mientras que la frase bíblica se refiere a la fe religiosa y el compromiso con Dios, la apatía política se refiere a la falta de interés o participación en asuntos políticos y cívicos. En esencia, la idea detrás de ambas nociones es que la indiferencia y la falta de compromiso pueden tener consecuencias negativas en el contexto en el que se apliquen. En el caso de la frase bíblica, se advierte que la indiferencia religiosa es desfavorable desde una perspectiva espiritual. En el caso de la apatía política, se argumenta que la falta de participación puede tener implicaciones en la toma de decisiones políticas y en la calidad de la gobernabilidad en una sociedad democrática. Bueno, amigos, resumiendo después de este largo informe, según mi humilde opinión, todos somos libres de elegir nuestra vida y nuestra forma de actuar, pero coincidamos en que la participación política, o al menos el conocimiento pleno de lo que está sucediendo con la cosa pública, tendría que ser de una responsabilidad ciudadana. Uno, cuando vota, elige una administración que va a cuidar el patrimonio de todos. ¿Cuántas malas gestiones se han sucedido por elegir malos gobiernos? ¿Y eso acaso no podría haber sido por la apatía generalizada de la gente
en enterarse sobre quién va a hipotecar los bienes de una nación por 4 años? ¿Pensás que si todos estaríamos más informados de lo que sucede, más allá de tener distintas opiniones, se solucionarían más cosas? Deja tu opinión debajo de la caja de comentarios de este video y decime vos, si sos apolítico, de qué lado estás. Dale like si te gustó el programa de hoy y suscríbete a mi canal de YouTube. Tu participación nos incumbe a todos. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.